Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Una vez más tenemos el grato placer de dirigirnos a todos ustedes con la bendición del Todopoderoso, esperando que con la dirección y la guianza del Espíritu Santo lo que podamos estudiar en esta noche sea de gran bendición y pueda estar impregnado en nuestros corazones a fin de que podamos conocer mejor los planes y los caminos de Dios y servirle como es digno de Él, como Él se lo merece. A Dios sea toda la gloria, toda la exaltación, todo honor y gracias a Él por la oportunidad de vivir, de ver un día más de vida y también por la oportunidad de poder acercarnos a su palabra y poder entender algunas cosas y así poder nuestra vida tener paz y descanso en Él. En esta noche vamos a dirigirnos a ustedes con el título El nuevo orden espiritual. En la semana pasada estuvimos viendo que el plan de Dios es que su reino llegue a todos los países del planeta Tierra. Que Cristo con sus santos van a gobernar y gobiernan todas las naciones. Estuvimos viendo varios textos donde nos muestra las Escrituras que Dios prometió no destruir este mundo, que Él creó la tierra para siempre con un propósito de que fuese habitada. Y la entrada del pecado en este mundo no frustró los planes de Dios. ¿Por qué? Porque la entrada del pecado en este mundo no fue algo que tomó a Dios por sorpresa, sino fue algo que Él, desde la eternidad, cuando creó este mundo, determinó que sucediera, aunque no lo causó, con un propósito especial y dar a conocer su amor. A través del perdón que obtenemos en Jesucristo, obtenemos el amor, una comprensión más clara del amor de Dios. Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. En el Salmo 104, versículo 5 leímos que decía que Él fundó la tierra sobre su cimiento y no sería jamás removida. En el Salmo 78-69 leímos que la tierra Él la cimentó para siempre. En el Salmo 148, versículos 3 al 6, nosotros vimos que los astros, el sol, la luna, las estrellas, los hizo ser eternamente y para siempre. Y hay un principio que estuvimos mencionando que es la analogía de la fe. La analogía de la fe quiere decir que la Biblia no se contradice y que un texto no va en contra de otro. La analogía de la fe dice que la Biblia se explica a sí misma. Y al hablar de un nuevo orden espiritual, estamos haciendo alusión a lo que es la gobernación de Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Y como hemos estado hablando en estudios anteriores, la Biblia es un libro que tiene algún tipo de lenguaje que no siempre es literal. Tiene tipos de lenguajes. Y en las Escrituras vemos que para referirse a este nuevo orden espiritual también se usan simbolismos. Y yo voy a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 51, versículos 15 y versículo 16, donde nos dice lo siguiente: porque yo, Jehová, que agito el mar, hago rugir sus ondas, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. El pasaje que acabamos de leer es un texto de ánimo que Dios envía por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel, donde se le dice que aunque ellos iban a ir cautivos a Babilonia, el reino del sur, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus
iban a ir cautivadas por Asiria, él le promete en este capítulo y en varios capítulos más del profeta Isaías que ellos regresarían y que las promesas de Dios dadas para ellos no se iban a quedar sin cumplirse. Judá tenía que volver a su tierra porque de ahí nacería el Mesías. Ya estaba profetizado que Jesucristo nacería de la tribu de Judá. Por eso Judá no podía quedarse esparcida en las naciones paganas. Entonces este capítulo 51 del profeta Isaías le recuerda al pueblo que Dios lo sacó de Egipto y que asimismo lo iba a sacar ahora de las naciones a donde lo iba a enviar a causa de su rebelión y a causa de su pecado, y para darles algunas lecciones que ellos necesitaban aprender, porque en su tierra, bajo la protección de Dios, no estaban sirviendo a Dios con alegría como yo les había dicho que lo hicieran. Pues ahora iban a ir a naciones enemigas para estar sujetas a ellas por un tiempo. Entonces él le promete que van a volver a su tierra y le dice, el texto que leímos en el capítulo 51, versículo 15, yo soy que agito el mar. Dice, yo Jehová agito el mar. Está haciendo alusión a cuando lo sacó de Egipto, que lo hizo cruzar por el mar Rojo. Lo agitó, lo dividió para que ellos pudieran cruzar. También le dice, hago rugir sus ondas, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras. Está haciendo entonces aquí alusión a cuando Dios, después de haberlo cruzado por el mar Rojo, lo llevó al monte Sinaí y le reveló su palabra. A ninguna otra nación Dios le reveló sus leyes, sino, así dice Salmo 147, versículos 19 y 20, sino a Israel. Entonces cuando él dice aquí, en tu boca he puesto mis palabras, está haciendo alusión a las leyes que le dio en el monte Sinaí cuando entró en pacto con ellos, estableciendo un orden para el pueblo de Israel en ese entonces. Y sigue diciendo, y con la sombra de mi mano te cubrí. Ahí está hablando de cómo Dios por el desierto lo cubrió con esa nube que de día lo protegía del sol y de noche le servía de luz para que ellos pudieran transitar por el desierto. Y el texto sigue diciendo, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Entonces está diciendo, cuando yo lo llevé a ustedes al monte Sinaí, yo lo hice mi pueblo. Entré en pacto con ustedes. Y en ese momento estaba yo extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra. Aquí vemos claramente que no se está refiriendo literalmente a que Dios estaba creando el universo en ese momento. Dios no estaba creando el universo, Dios estaba creando la tierra literal y el cielo literal. Pero es una manera de decir que estaba estableciendo un pueblo. Por así decirlo, estaba creando un nuevo mundo espiritual. Y por eso dice que estaba extendiendo los cielos y que estaba echando los cimientos de la tierra. Y estaba diciendo a Sión, Sión es un nombre poético para decir Israel, Jerusalén. Estaba diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Así que la creación de que se habla aquí no es la creación del universo material, sino la creación de Israel como pueblo de Dios. Donde al entrar en pacto con él, la Biblia compara eso como un matrimonio, donde Jehová se constituyó en el esposo de Israel e Israel se constituyó en la esposa de Jehová. Y entraron en pacto. Entonces Dios, por haber ellos violado el pacto, permitió que ellos fueran en el exilio, que fueran al exilio en Babilonia y que fueran al exilio en Asiria. Pero él le está diciendo que él lo iba a regresar a su tierra. Entonces, esa expresión, cielos y tierra, no siempre se refiere al cielo literal y a la tierra literal, sino que en las escrituras se usa muchas veces cielo nuevo y tierra nueva para referirse a ese nuevo orden espiritual. Por así decirlo, el viejo cielo y la vieja tierra serían estos que Dios creó en el monte Sinaí. Es decir, el pacto antiguo. Entonces, al referirse al nuevo pacto, se usa la misma expresión. Hay varios textos en las escrituras donde Dios, al referirse a Israel,
Él se refiere a ellos como el cielo y como la tierra. Entonces, vemos a través de muchos textos de las Escrituras que cuando Él se refiere al cielo, muchas veces se refiere a los gobernantes de la nación, y cuando se refiere a la tierra, se refiere al pueblo que era dirigido por esos gobernantes. Por ejemplo, vamos al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, aquí vemos esa expresión, donde Dios se refiere a Israel como el cielo y como la tierra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 dice: escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces, en forma poética está llamando a Israel a que escuche sus leyes y que le presten atención, y usa la expresión escuchen cielos. Y el versículo anterior dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. ¿A quién Dios le estaba hablando? ¿Para quién Moisés, bajo la dirección de Dios, estaba escribiendo este cántico que compone Deuteronomio 31, 30 y 32 entero? El texto dice que era para Israel. Sin embargo, él usa la expresión escuchen cielos. Es como una manera de decir: escuchen los gobernantes de mi pueblo, escuchen los líderes de mi pueblo. El profeta Isaías, en el capítulo 1, también usa la expresión cielos para referirse a su pueblo. Dice en el capítulo 1, versículo 2: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero el cielo literal y la tierra literal no pueden escuchar. Él está hablando a su pueblo, y cuando leemos el texto, él le dice hijo rebelde más adelante. Y en el versículo 21 dice: ciudad que era fiel y ahora te ha vuelto una ramera. Entonces le está hablando a Israel. Sin embargo, escucha, usa la figura de cielos y tierra, para referirse a los gobernantes de Israel y para referirse al pueblo común que estaba bajo esa dirección de esos líderes. Y vemos también en otros textos, por ejemplo en el libro del profeta Jeremías, que cuando Israel fue sacado de su tierra, la Biblia dice que es como si el cielo y la tierra hubieran desaparecido. Vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 4. Jeremías, capítulo 4, donde se habla de que Israel iba a ir a Babilonia por 70 años, y se usa entonces la expresión de que el cielo y la tierra iban a estar en un caos, en un desorden. Pero realmente no se está refiriendo al cielo donde Dios vive, ni al cielo atmosférico, ni al cielo astral. Entonces, por ejemplo, aquí en el versículo 5 de Jeremías capítulo 4 dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, por el castigo que vendría, la invasión de los babilonios. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Entonces está hablando de una calamidad que iba a venir en Israel, en Judá específicamente. Y entonces, en el versículo 23, él se refiere a esa calamidad como una descreación, vamos así decirlo, de los cielos y de la tierra. Dice en el versículo 23: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces está hablando de Israel, habla de la ciudad fortificada, que sería la ciudad fuerte que es Israel, convertida en un desierto. Sin embargo, él dice que cuando vio
la tierra estaba desordenada, porque Israel fuera de su tierra no estaba en el propósito de Dios. En su tierra era que adoraban a Dios, en su tierra era que estaba el templo donde podían llevar los sacrificios, donde ellos realizaban las festividades. Entonces, cuando Israel salió de su tierra, ya no tendría dónde adorar a Dios en un templo, ya no tendría dónde ofrecer sus sacrificios, ya no tendría dónde celebrar las festividades. Por lo tanto, era un caos espiritual. Sin embargo, se usa una expresión de que había una tierra desordenada y vacía, como cuando Dios la creó, como dice Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, mediante esa expresión figurada, Dios está diciendo que el orden espiritual que Él estableció en el Sinaí ahora estaba temporalmente frustrado, que no se estaba cumpliendo porque Israel no estaba en su tierra. Y dice entonces que en los cielos no había luz, que los astros se habían oscurecido. Todo eso es simbólico, porque ya hemos estado viendo, según los textos anteriores, que la expresión muchas veces, cielo nuevo y tierra nueva, no se refiere literalmente a un cielo y a una tierra nueva literal, sino a un nuevo orden espiritual. Ahora nos vamos al libro del profeta Isaías, otra vez, pero ahora en el capítulo 65, donde vemos la promesa de Dios de un cielo nuevo y una tierra nueva. Que esto confunde a muchas personas por algunas cosas que vamos a ver allí. Vamos a leer en Isaías capítulo 65, donde Dios también promete crear un nuevo orden espiritual. Y ese orden espiritual, Él lo va a crear con un pueblo nuevo. Algo sorprendente, porque Israel nunca se imaginó que Dios iba a tomar un pueblo ahora que estaría compuesto por judíos y gentiles. Versículo 13 en adelante dice: por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Los versículos anteriores nos hablan de un remanente, de que Dios iba a conservar un remanente, y que ese remanente, según este versículo que leímos, entonces iba a estar saciado, pero los otros iban a estar hambrientos. He aquí mis siervos, versículo 14, cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Aquí en este versículo 15 estamos viendo cómo Dios anuncia que iba a terminar con Israel, pero que iba a conservar un remanente que creería en Él cuando Él se manifestaría en la persona del Mesías, y que entonces lo llamaría por otro nombre. ¿Y cómo se llaman hoy los siervos de Dios? Se llaman cristianos. Los siervos de Dios hoy no se llaman judíos, se llaman cristianos. Y ahí está, es el cumplimiento. Y dice: Jehová te matará. Y sabemos que cuando leemos la historia, y Jesús lo profetizó varias veces, Israel sufrió en el año 70, desde el año 66 al 70, el sitio de los romanos, que terminó con la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, y más de 1 millón de judíos murieron porque estaban celebrando una fiesta cuando los romanos decidieron hacer incursión dentro del templo. Pero luego, que Él dice que va a llamar a sus siervos por otro nombre, cristianos, y que mataría a Israel incrédulo, terminando con ese viejo orden espiritual para establecer un nuevo orden espiritual. Entonces en el 17 Él hace la promesa de ese nuevo orden espiritual. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento. Cuando leemos esto, muchas personas entienden que es que Dios un día va a destruir el cielo. Pero fíjense que está en plural, dice nuevos cielos. Significaría que entonces Dios va a destruir todos los cielos. Bíblicamente se reconocen 3 cielos. La Biblia habla del tercer cielo, donde mora Dios. Entonces, ¿por qué destruiría Dios su cielo donde Él vive, donde Él mora? ¿Por qué lo va a destruir?
Bueno, pues no se refiere literalmente a la destrucción de los cielos, ni a la creación de cielos literales, sino el establecimiento de un nuevo orden espiritual. Y si seguimos leyendo, vamos a ver algo más. Verso 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Entonces ahora está diciendo, bueno, pues si es al mundo, si es un cielo literal y una tierra nueva literal, entonces debiera ser a toda la tierra que va a traer ese gozo, pero dice que a Jerusalén. Porque es una manera de decir que Dios está tomando un nuevo pueblo y que ese nuevo pueblo va a estar feliz cuando fuera lleno del Espíritu Santo, como sucedió en el día de Pentecostés. No se refiere a un cielo literal y a una tierra literal. Verso 19. Me alegraré con Jerusalén, vuelve y lo especifica. Y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro, voz de clamor. Verso 20. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Si tomamos un cielo literal y una tierra literal, entonces tenemos que tomar esto también literal. Entonces seguirán en ese cielo nuevo, esa tierra nueva, naciendo bebés. Seguirá habiendo muerte, porque dice que el pecador de 100 años será maldito. Seguirá habiendo pecado, porque no podemos tomar un cielo nuevo y una tierra nueva literal y que entonces lo otro no sea literal, porque entonces no estaríamos fiel al contexto del texto. Verso 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Entonces seguirán alimentándose, la vida seguiría el curso normal en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Verso 22 dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Otra vez el versículo 22 dice que son sus escogidos los que van a disfrutar de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Son sus escogidos, no está hablando de toda la tierra. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva lo disfrutan sus escogidos, porque eso no es más que una alusión al reino de Dios. Eso es una alusión al nuevo orden espiritual que se establecería cuando el viejo pacto llegara a su consumación, cuando llegara a su cumplimiento, cuando llegara a su total cumplimiento. Entonces Dios establecería un nuevo pacto, un nuevo orden, una nueva gobernación con nuevos líderes. Nuevos líderes. Por eso dice que hoy todos somos sacerdotes. En el antiguo Israel solamente los de la tribu de Leví eran sacerdotes. Pero cuando leemos Apocalipsis 1:6 y Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, dice que somos una nación de reyes y sacerdotes, que nos hizo a todos reyes y sacerdotes, y que el sumo sacerdote es Jesucristo. Pero está hablando de un orden espiritual. Cuando leemos Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, dice que hay un tabernáculo en el cielo y donde Cristo ministra. Entonces es un orden espiritual nuevo. Y a este orden espiritual nuevo, con un sacerdocio nuevo, con un reino nuevo, es lo que la Biblia menciona como cielos nuevos y tierras nuevas. Los que gobiernan desde el cielo con Cristo y los que están en la tierra en el reino de Cristo. A eso se refieren las escrituras. No, el 23 dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque siguen dando a luz. Porque son el linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces en esa tierra nueva se sigue pariendo. Se sigue habiendo descendientes. Verso 24, antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, habré yo oído. Entonces se sigue orando. Pero ¿cómo vamos a seguir orando si ya estamos cara a cara en el cielo con Jesucristo? Si vamos a morar con Él en esa tierra. Porque no se refiere a un cielo nuevo literal y a una tierra nueva literal, sino a un nuevo orden espiritual. Verso 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Bueno, aquí entonces también lo toman literal. Pero si estamos viendo que todo es figurado, que todo es simbólico, tenemos que entender que cuando se habla aquí de animales, no se está hablando de que un día los animales que son carnívoros, que son fieros por naturaleza, van a ser transformados y que ya no van a comer carne, sino que todos se volverán mansos. Bueno, eso entra en contradicción con varios
textos de las Escrituras. ¿Significaría eso entonces que los animales van a sufrir una transformación? Que la Biblia no lo habla. Las Escrituras no mencionan en ninguna parte que los animales alguna vez serían transformados. De hecho, las Escrituras dicen en 1 Corintios 15:50 que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo que en el reino de los cielos van a entrar animales? Porque ahí habla entonces de que el lobo, el cordero estarán juntos, un animal dañino con un animal manso. También, otra pregunta que yo le hago a las personas que creen que un día va a haber un cataclismo donde todo va a ser destruido, va a haber fuego por todos lados y que la tierra entera va a ser quemada. ¿Dónde se van a meter los animales entonces para conservarlos? ¿Cómo estos animales están aquí en esa tierra nueva entonces? ¿Dónde se metieron para que el fuego no los quemara? Porque hay que entender la literatura bíblica. Hay que entender los textos de las Escrituras en el lenguaje que están escritos. Cuando aquí habla, bueno, vamos a leer en Isaías capítulo 11, que habla un texto paralelo. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recién nacido extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora. Verso 9. No harán mal, esos animales no van a hacer mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces está diciendo por qué esos animales no van a dañar. ¿Por qué no van a tomar presa? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La pregunta es, ¿cómo los animales pueden entender? Los animales no tienen entendimiento. No son los animales los que van a comprender, a tener entendimiento de la gloria de Jehová. Entonces, cuando se usa esta figura de los animales, se está refiriendo a seres humanos. Que el manso Israel iba a morar con el pagano gentil. Aunque este texto no lo vamos a concluir hoy, pero hay varios pasajes de las Escrituras donde se compara a los seres humanos con animales. Y simplemente voy a ver un texto de las Escrituras donde se compara a seres humanos con animales. En el Salmo capítulo 22, versículo 12 y versículo 16, nos habla de gente que actúan como animales y se lo compara como animales. En el verso 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes todos toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Pero no está hablando el salmista de que estaba en medio de animales salvajes. Está hablando de gente perversa que le querían hacer daño. Y él usa la figura de toros salvajes. Y en el verso 16, perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo mis huesos. Verso 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ese es un salmo mesiánico. Ese texto habla del Mesías, de los sufrimientos que el Mesías tendría en la cruz. Cuando él dice en el verso 17, 16, la parte final, horadaron mis pies y mis manos, está hablando de cuando le clavaron los clavos en la cruz. Luego el versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos. Y eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 27. Entonces Jesús ahí está profetizando los sufrimientos de Jesucristo. Pero lo que los evangelios nos dicen en el Nuevo Testamento no es que cuando Jesucristo estaba en la cruz estaba rodeado de muchos perros ahí, ladrándole, y muchos toros queriéndolo acornear. No, estaba en medio de una turba que estaba pidiendo que él muriera, que se estaban burlando, que estaban diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz para que creamos en ti, y tú que salvabas a otro no te puedes salvar a ti mismo, diciendo que tú eres un mentiroso, que tú eres un falsante. Cuánta clase de burlas y vituperios le estaban dando insultos a Jesús en la cruz. Sin embargo, estaba profetizado en el Salmo 22 que eran perros salvajes, que eran toros de Basán. Y hay muchos pasajes que después vamos a ver
más adelante, donde se usa esa figura de animales. Por ejemplo, en una ocasión le dijeron a Jesús en Lucas capítulo 13, 31, sal de aquí que Herodes te quiere matar. Y Jesús le dijo, vayan, díganle a esa zorra, hoy mañana hago milagros y maravillas, y al tercer día termino mi obra. Llamó zorra. En el último capítulo de la Biblia dice que los perros estarán fuera. Y no se está refiriendo a animales, se está refiriendo que fuera del reino de Dios están la gente que actúan como animales. Pedro habla en segunda de Pedro de que los que lo estaban persiguiendo a ellos estaban actuando como bestias brutas. Entonces, todo eso hace referencia a un nuevo orden espiritual, donde en el reino de Cristo, transformado por su gracia, pueden habitar aquellas personas que en el mundo parecen muy mansas, junto con aquellos que eran salvajes, que tenían actuaciones brutales. Porque el poder de Cristo puede transformar al más vil pecador en un instrumento poderoso para la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, más adelante estaremos dando continuidad a este tema del nuevo orden espiritual, para que entendamos lo que es el reino de Cristo y cómo esas figuras de cielo nuevo y tierra nueva no hablan de un cielo literal y una tierra literal, sino de un gobierno espiritual que rige todas las naciones, del cual todos los creyentes formamos parte. Y tú, mi amigo, que estás escuchando, que ha tenido la oportunidad de escuchar este estudio, puede venir a formar parte de ese reino espiritual que Cristo con su muerte ganó, y que Cristo fue coronado en el cielo, y que Cristo nos llama para reinar conjuntamente con Él. Así que mi invitación es a todo aquel que ha entendido que Jesucristo es Señor, que venga a formar parte del reino de Jesucristo, poniendo su fe en Él.